Le quitó la vida en la calle y a plena luz del día, frente a testigos que miraban horrorizados, incapaces de reaccionar ante semejante brutalidad. Y es que en cuestión de segundos, Agustina Abigail Cruz, una joven de apenas 17 años, podemos decir una niña, pasó de ser un estudiante camino a clases a convertirse en otra cifra más dentro de las escalofriantes estadísticas que persiguen a las mujeres en Argentina. Y aunque ella ya lo había denunciado, las autoridades no le dieron la importancia suficiente como para evitar una tragedia. Este crimen sacudió a Coronel Moldes y expuso una vez más las fallas de un sistema que promete protección, pero que sigue dejando a miles de mujeres a su suerte. La historia de Agustina es la representación de una incómoda realidad, y es que no bastó con tratar de cuidarse a sí misma, alzando su voz y denunciando lo que sufría, pues nada de lo que hizo fue suficiente para recibir la protección que merecía. No, es que estamos destruidos. Esta lacra nos destrozó a todos, nos destrozó nuestra vida. La partida de esta joven no solo destrozó a su familia, también dejó en evidencia el abandono institucional. Su muerte fue un golpe brutal para toda una comunidad que aún hoy se pregunta cómo algo así pudo haber ocurrido a plena luz del día. Especialmente su madre, la señora Yanina, ha lamentado profundamente esa falta de interés que, de haberse transformado en acciones concretas, pudo haberse evitado esta tragedia. No hicieron nada, y no es que hice una denuncia cualquiera, hice denuncia por amenaza de muerte. Fui con las pruebas, con los mensajes que le mandaba a él, y la que me tomó la denuncia dice, bueno, eso tenerlo por llega a pasar algo más. Lamentablemente esa pregunta, además de ser negligente, fue una sentencia de muerte, como si la vida de Agustina no valiera lo suficiente y ese algo más resultara sencillamente un daño colateral. Y aquí la pregunta es, ¿por qué las mujeres deben perder la vida para que las autoridades tomen sus denuncias con seriedad? Pues también ese fue el cuestionamiento que se hizo la comunidad argentina, no solo considerando este caso, sino recordando todos y cada uno de los que han tenido un desenlace tan fatídico como este. Pero bueno, ahora bien, lo que vuelve aún más perturbador es la forma en que se cometió el crimen, refiriéndome al caso de Agustina. Y es que no ocurrió en la intimidad de una casa ni en la soledad de un descampado, fue en plena vía pública, a la vista de todos. Una escena de horror perpetrada frente a testigos que quedaron paralizados, incapaces de asimilar lo que estaban presenciando. Pero antes del trágico desenlace de Agustina Cruz, la joven había disfrutado de una vida rodeada del cariño. Vamos desde el principio. Nació en Coronel Moldes, un pequeño pueblo en la provincia de Salta, en Argentina, donde su infancia estuvo marcada por la cercanía familiar y la calidez de un hogar humilde pero lleno de amor. Fueron su madre Yanina y su abuela quienes la criaron, convirtiéndose en los pilares más importantes de su vida, compartiendo su infancia con 4 hermanos más. Creció así en un hogar donde reinaba la unión, el respeto y la alegría de tenerse los unos a los otros, que en ese entorno Agustina aprendió desde pequeña el valor de la familia, la importancia de cuidarse mutuamente y el valor del esfuerzo para obtener las cosas materiales. Dado que vio trabajar a su madre desde chica, se forjó en ella una personalidad responsable y perseverante, que esa misma fortaleza de hecho se acompañaba de un carácter alegre, era sociable, muy querida en su entorno y con una facilidad natural para hacer amigos. Tenía esa energía contagiosa que volvía más llevadero los días y que la hacía indispensable en cualquier grupo. Sus compañeras de hecho de la escuela la consideraban una joven que siempre estaba dispuesta a escuchar y aconsejar, por lo que se volvió la confidente de muchas de sus amigas. Y como todo adolescente de igual forma disfrutaba de las pequeñas cosas que le daban color a su día, que venía siendo el maquillaje, la música, las pláticas interminables y las salidas con sus amigas. Le gustaba reír, divertirse y disfrutar de esa etapa de descubrimiento en la que cada experiencia parecía una aventura. Pero esa faceta juvenil convivía con una madurez poco común para su edad. No se dejaba llevar únicamente por lo pasajero, también pensaba en su futuro con seriedad. En más de una ocasión le confesó a su madre que, llegando el momento, le gustaría estudiar medicina forense, teniendo la convicción de que quería dedicarse a algo que marcara una diferencia, y su inclinación por esa carrera reflejaba tanto su curiosidad como su sentido de la responsabilidad, que por su parte Yanina no podía estar más orgullosa de su hija, de la niña que había criado. Haber enfrentado la maternidad en soledad no solo le dio fuerza, también le permitió forjar
con Agustina un lazo especial, distinto, hecho de confianza y complicidad. Así, madre e hija compartían una relación estrecha. Por eso, cuando la joven se vio atrapada en un callejón sin salida, sufriendo las consecuencias de una relación problemática, no dudó en acudir a ella sabiendo que recibiría todo su apoyo. Ella después, bueno, tomó coraje porque le tenía un tremendo miedo. Tomó coraje y me contó y yo ahí nomás me vine, me la traje y hice la denuncia. Janina la contuvo, la aconsejó y estuvo siempre a su lado, pero la protección que no faltó en el hogar se desmoronó en el lugar donde más debía existir, es decir, en el ámbito policial, con quienes se suponía debían velar por su seguridad y el bien común. El resultado fue un trágico desenlace, como ya sabemos, con la vida de una joven arrebatada brutalmente, una familia destrozada y una comunidad que todavía no encuentra consuelo ante semejante injusticia. Agustina conoció a Juan Rodrigo Gallardo en una de esas tantas tardes en las que, como cualquier adolescente, pasaba el tiempo en redes sociales. Corría la mitad del año 2021 cuando un simple intercambio de mensajes se convirtió en el inicio de una relación que marcaría su destino. Al principio todo parecía normal. Él se mostraba atento, simpático y con un discurso cuidadosamente diseñado para ganar su confianza como buen psicópata. Pasaban horas conversando, compartiendo intereses y conociéndose en esa dinámica virtual. Una práctica muy habitual en jóvenes de su edad aparte. Entonces, dado que Juan residía en otra ciudad, muy pronto comenzaron a hablar sobre la posibilidad de verse en persona, una idea que no parecía lejana ni complicada, considerando que un familiar del joven vivía cerca del domicilio de Agustina, lo que facilitaba cualquier encuentro. Pero desgraciadamente, este joven de 18 años había mostrado hasta entonces una personalidad que no reflejaba quién era en realidad, un psicópata. Tras esa fachada de amabilidad, se escondía un carácter muy distinto. Ya existían otras jovencitas que habían sido pareja de él y ninguno lo recordaba con el mejor concepto. Yo sé que él tuvo otras novias más y que si sufrieron lo mismo, ya sea que golpes, amenaza, que hablen. Fue cuestión de tiempo para que surgiera la primera cita. En esos primeros encuentros Juan se mostró atento, cautivador, con una amabilidad que resultaba convincente para un adolescente que apenas si comenzaba a descubrir lo que era el amor. Aquella actitud bastó para que el vínculo se consolidara y pronto dieran inicio a un noviazgo. Y así durante las primeras semanas todo transcurrió con aparente normalidad, como si se tratara de una relación sana y en crecimiento. Sin embargo, al paso de los meses empezó a develar la verdadera personalidad de Juan Rodrigo Gallardo, cuyo carácter en realidad se inclinaba por lo posesivo, controlador, abusivo y celoso. Agustina, sin darse cuenta, fue quedando atrapada en una relación donde cada uno de sus movimientos parecía estar bajo la lupa. Juan comenzó a exigirle explicaciones por todo, es decir, revisar su celular, a cuestionar sus amistades y a marcar límites que no le correspondían. Lo que en un principio había parecido interés pronto se convirtió en control. Ella, por su parte, acostumbrada a la libertad de compartir con sus amigos y disfrutar de su familia, comenzó a sentir que su espacio personal se iba reduciendo cada vez más. Lo que antes era espontaneidad y alegría, ahora se veía reemplazado por reproches, restricciones y una vigilancia asfixiante. Pasaron apenas 4 meses para que la situación se volviera insostenible y Agustina no pudiera soportarlo más. Decidida a dejar atrás el maltrato emocional y físico, enfrentó a Juan y le dejó claro que todo había terminado, pero lejos de sentir alivio por haber puesto fin a esa relación, lo que vino después fue aún peor. Él no aceptó la ruptura, no respetó su decisión y en lugar de alejarse comenzó a hostigarla. Los mensajes de texto no se hicieron esperar a la par. En ellos Juan pasaba de los ruegos desesperados a las amenazas directas, advirtiéndole que si no estaba con él, no estaría con nadie, y como si eso no fuera ya suficiente, también comenzó a acecharla en persona. La sorprendía en la calle, cuando salía de la escuela o mientras regresaba a su casa, obligándola a vivir en un estado constante de miedo y tensión. Sin embargo, Agustina no se animó a contarle de inmediato a su madre lo que estaba viviendo. Tenía miedo de preocuparla y quizás por su también inocencia llegó a pensar que podría manejar esta situación por sí sola, que con el tiempo Juan se cansaría y que la dejaría en paz, así que guardó silencio hasta que las cosas
ya se salieron de las manos. Esto ocurrió, hablando de lo último, cuando durante una de sus tantas discusiones en las que Juan recurría a la violencia, pues después de escuchar nuevamente que ella no aceptaba volver, la tomó del cuello con fuerza y la arrojó contra el asfalto. Un ataque brutal que dejó a Agustina no solo con marcas visibles, sino con un terror incontrolable. Y es que en ese instante comprendió que lo que estaba enfrentando no era un simple conflicto pasajero, sino una amenaza real y peligrosa que superaba cualquier intento de solucionarlo por sí sola. Esa vez casi la mata. Agustina cayó de lo débil que estaba, cayó en medio del valle. Después le dolía lo que era la lengua, todo por la misma, que ya sea fuerza o la falta de oxígeno que tenía. Aunque la joven no llegó a su casa directamente a platicarle a su madre lo ocurrido, sí comenzó a planteárselo para hacerlo un par de días después. En cambio, la señora Yanina escuchó sorprendida la confesión de su hija, sintió temor al ver los mensajes de amenaza de muerte y un escalofrío la recorrió el cuerpo cuando escuchó el relato de cómo el celular de su hija había sido destrozado, ya que, contrario a la primera versión, no se trataba de un accidente inofensivo, sino de un ataque de Juan en uno de sus arranques de violencia. Y, sabiendo todo lo que ocurría, entonces el 23 de septiembre del año 2021, madre e hija acudieron por primera vez a la comisaría para levantar una denuncia. Llevaban consigo pruebas concretas, que eran las capturas de los mensajes en los que Juan amenazaba directamente la vida de Agustina. Sin embargo, ni siquiera con esas evidencias, como ya te platicaba al inicio, las autoridades se tomaron en serio el peligro y se pusieron a hacer su trabajo. Y el problema, en cambio, fue minimizado y la única medida que dispusieron fue realizar rondines por la casa de la joven durante 8 días. Pasando ese tiempo, no hubo más seguimiento ni protección, que por este motivo Yanina no tuvo más opción que acudir nuevamente a la comisaría para pedir nuevas medidas de protección. Juan, en cambio, no daba señales de detenerse. Por el contrario, su conducta se volvía cada vez más intrusiva y amenazante, como si buscara dejar claro que nada lo frenaría. Solicité el botón antipánico, lo solicité. Ahí directamente se le puso que tenía prohibición de entrar acá a Molde porque él no residía acá. Como familia hicieron todo lo que estuvo a su alcance para evitar una tragedia. Agustina era acompañada a su escuela y procuraba no salir sola bajo ninguna circunstancia. De hecho, en un intento por recuperar algo de tranquilidad, llegó a cambiar varias veces de número de celular, pero de algún modo Juan siempre lograba conseguirlo para continuar con el hostigamiento. Era como si no existiera un espacio seguro, ni siquiera en la privacidad de su teléfono. Que por otra parte, el tan prometido botón de pánico nunca llegó. Tampoco la ayuda psicológica que debería haber recibido en la escuela, pues ahí le dijeron que debía gestionarla en un hospital público. Y una vez más, la asistencia que tanto necesitaba parecía alejarse, pero Yanina no estaba dispuesta a rendirse e hizo lo que estuvo a su alcance para que su hija recibiera la atención adecuada y finalmente consiguió que un terapeuta accediera a verla. Durante esas sesiones, la mejoría de Agustina fue notoria. Así poco a poco su ánimo comenzó a levantarse y la familia sintió un respiro al ver que, al menos en apariencia, las cosas iban estableciéndose. Incluso Juan pareció rendirse. Hacia mediados de octubre el acoso se redujo al mínimo, lo que les dio la ilusión de que lo peor había quedado atrás. Sin embargo, ese sentimiento de confianza fue lo que hizo bajar la guardia y el 22 de octubre del año 2021 su vida cambió de manera irreversible. Ese día, cuando todo parecía transcurrir con normalidad, Juan apareció decidido a demostrar que no había aceptado el final de la relación. Le interceptó en plena calle y sin medir consecuencias, la atacó con una violencia totalmente desmedida. Y cuando mi hija decidió terminar la relación, ahí demostró lo que él era realmente, pero con nosotros. Con ella ya lo venía haciendo más antes. No obstante, pese a que ya venía mostrando un carácter violento y obsesivo, nadie en la familia alcanzaba a imaginar hasta dónde podía llegar. La pregunta inevitable era si realmente sería capaz de traspasar los límites de la agresión para convertirse en un asesino. Pero lo cierto es que siempre tuvo esa intención, solo esperaba el momento oportuno para actuar y por desgracia eligió el 22 de octubre cuando Agustina había comenzado a recuperar cierta calma en su vida. Aquella mañana salió rumbo a la escuela con la rutina de cualquier día, sin imaginar que en el trayecto se encontraría con Juan Rodrigo Gallardo. Él apareció en el camino con intenciones claras y siniestras. Vestió una sudadera
negra con capucha, llevaba guantes de látex y cargaba una mochila. En plena luz del día se enfrentó a Agustina, bloqueándole el paso. Luego, en cuestión de segundos, se desató el caos. La sometió tomándola del cabello, la arrojó contra la pared y comenzó a golpearla en el abdomen con total brutalidad. Y esto todo ocurrió ante la mirada atónita de vecinos y transeúntes, muchos de los cuales conocían a Agustina y a su madre. La escena, tan pública como aterradora, dejó en evidencia que Gallardo era un monstruo sin escrúpulos. Naturalmente, la gente que presenció la escena intentó intervenir. Algunos lo enfrentaron directamente, advirtiéndole que llamarían a la policía, mientras otros trataban de apartarlo de encima de Agustina. Pero la fuerza y la rabia de este monstruo eran desbordantes. Amenazaba con atacar a cualquiera que se le acercara, decidido a no soltar a su víctima. Y en un intento desesperado por detenerlo, comenzaron a lanzarle piedras. Al principio nada parecía hacerlo retroceder, hasta que una de ellas impactó en su cabeza y lo hizo tambalearse. Fue entonces cuando Agustina aprovechó la oportunidad para escapar. Corrió con todas sus fuerzas, pero en medio de la desesperación tropezó y cayó al suelo. Ese instante marcaría su destino, pues Juan se reincorporó de inmediato, la alcanzó y retomó el ataque con más violencia que antes. Después de alcanzarla, Juan ya no utilizó sus manos. Había llegado con un propósito claro y lo culminó sin titubear. Y es que sacó un arma blanca de su bolsillo y, ante la mirada impotente de quienes presenciaron la escena, comenzó a apuñalarla, produciéndole un profundo corte en el cuello. Cada movimiento era brutal, desmedido, como si descargara todo su odio sobre una joven que apenas podía defenderse. Y cuando Juan notó que Agustina ya había perdido la conciencia y vio un charco enorme rojo que se extendía bajo su cuerpo, ahora sí, cobardemente, emprendió la huida. Corrió dejando tras de sí una escena absolutamente desgarradora, y fue hasta ese entonces que los espectadores pudieron hacer algo al respecto. De inmediato llamaron a su madre, advirtiéndole que su hija estaba gravemente herida, así que Janina acudió sin imaginar lo que estaba a punto de enfrentar. Era su hija tendida en el suelo, cubierta de un mar rojo, un charco rojo rodeado de personas que intentaban sin éxito contener la tragedia. Me le cortó el cuello y sabía dónde cortarlo. Tenía un guante de látex. Los testigos hicieron lo único que podían, esperar una ambulancia con la esperanza de que todavía existiera una oportunidad de salvarle la vida, pero las heridas que presentaba esta chica eran demasiado graves y cada segundo que pasaba jugaba en su contra. La espera se volvió insoportable porque la ambulancia no llegaba y con cada minuto, pues las posibilidades de sobrevivir se reducían a cero. Que a su vez las autoridades fueron las primeras en aparecer cuando la urgencia no era detenerlo, sino asistirla. Demasiado tarde la trasladaron al hospital más cercano cuando la joven ya daba sus últimos alientos. Nadie sabía con certeza si falleció en el trayecto o una vez dentro del centro de salud, mientras un equipo de médicos intentaba desesperadamente mantenerla con vida. Y aunque el equipo médico hizo todo lo posible por salvarla, las heridas eran demasiado graves. Intentaron cada maniobra a su alcance, luchando contra el tiempo y la pérdida de sangre, pero la joven no resistió más y finalmente los esfuerzos resultaron en vano y se declaró sin vida, confirmando lo que todos ya temían. Y la noticia cayó como un golpe devastador, dejando a su familia y toda la comunidad sumida en una profunda conmoción. Que mientras tanto, en la escena del crimen, las autoridades iniciaban los primeros interrogatorios. Los testigos que habían presenciado el ataque fueron abordados de inmediato, tratando de reconstruir cada detalle de lo ocurrido. La pregunta clave era dónde se encontraba el responsable, que entre los comentarios de la gente comenzó a circular la versión de que Juan Rodrigo Gallardo podría haberse refugiado en la casa de su abuela, ubicada muy cerca del domicilio de Agustina, donde también vivía una de sus tías. Así que mientras la policía organizaba el operativo para dar con el paradero de este monstruo, Janina sentía una contradicción imposible de digerir. Había rogado protección durante semanas y nunca fue escuchada, pero ahora, cuando su hija ya no estaba con vida, aparecían con un despliegue que resultaba tan tardío como inútil, que en su interior solo cabía una amarga certeza, y es que Agustina perdió la vida esperando la ayuda que nunca llegó. Yo no quiero la ayuda ahora. Yo quería la ayuda primero, antes, cuando yo hice la denuncia. Ay, quería yo la ayuda. Ay, quería, porque si ellos me hubieran ayudado, ¿no? Mi hija estaría acá conmigo. Aún así, las autoridades tenían la obligación de actuar y al menos intentar dar con el responsable ese mismo día. Y aparte, la búsqueda no representaba un desafío mayor, ya que existían sospechas claras de dónde podía estar. Sorprendentemente entre comillas, Juan no se había
ocultado demasiado lejos ni había hecho el esfuerzo de escapar de la ciudad, porque cuando los oficiales llegaron a la casa de la abuela, donde también vivía una de sus tías como ya te platicaba, lo encontraron ahí mismo como si nada hubiera pasado. Bastó con simplemente tocar la puerta para confirmar lo que todos temían. El responsable del crimen se encontraba refugiado en el lugar más obvio, que de igual forma daba la impresión de que los estuviera esperando y de que hubiera aceptado su destino. Y es que apenas los oficiales se hicieron presentes, salió con las manos en alto, dispuesto a entregarse sin hacer resistencia. Con una calma que a la vez era escalofriante, admitió ser el autor del ataque, mientras su abuela, incapaz de ocultar los nervios, cooperaba con los uniformados. Los condujo hasta una de las habitaciones de la casa y señaló algunas pertenencias de su nieto que, de inmediato, se convirtieron en pruebas clave. Y allí pues estaba todo: la ropa manchada de sangre que llevaba puesta durante el crimen, los guantes de látex, el arma blanca y rastros hemáticos que, al ser analizados, pues confirmarían sin lugar a dudas la identidad de la víctima. Todo estaba frente a ellos, tan evidente y contundente que no quedaba dudas sobre la autoría del crimen. Y esto, sumado a todos los testigos que presenciaron el brutal ataque, lo ponían sin lugar a dudas como el único responsable de lo ocurrido. Se logró individualizar al posible sospechoso y proceder a la inmediata detención del mismo, que fue trasladado inmediatamente, casi en forma paralela ya a la dependencia. Mientras el responsable aceptaba su destino y cumplía con el protocolo legal tras su detención, en el otro extremo de la historia la realidad era totalmente devastadora. Los familiares de Agustina, junto con sus amigos y compañeros de escuela, intentaban asimilar lo ocurrido. La incredulidad se mezclaba con el dolor profundo de haber perdido a una joven que apenas y comenzaba a vivir. Para ellos, recordarla era inevitablemente hablar de una chica llena de alegría, de sueños y de un futuro que había quedado brutalmente truncado por un loco. Su ausencia no solo dejaría un vacío en el hogar que compartía con su madre y hermanos, sino que también apagó una luz en toda la comunidad de Coronel Moldes, donde cada vecino sentía el golpe como propio. Mi hija tenía todo por delante, tenía todo por vivir. Era una niña súper alegre, súper alegre. Ese sentimiento de impotencia pronto se transformó en la fuerza necesaria para que los habitantes se armaran de valor y salieran a las calles a exigir justicia. No fue solo la familia directa de Agustina, no, la que alzó la voz. Sus compañeros de clase, vecinos, amigos de la infancia y hasta personas que apenas conocían se unieron a la causa. Las marchas comenzaron a tomar forma con carteles, pancartas y fotografías de Agustina, recordando a todos que no se trataba de una estadística más, sino de una vida arrancada con violencia. La movilización llegó hasta la comisaría, donde exigieron respuestas y acciones concretas para que el crimen no quedara impune. Que a su vez, en medio de tanta tristeza y dolor, el principal y único sospechoso fue llevado ante la justicia. Juan Rodrigo Gallardo no tardó en ser imputado por la gravedad del hecho. La acusación formal lo señaló por homicidio doblemente calificado, tanto por el vínculo de pareja que había mantenido con Agustín, como por mediar violencia de género, lo que enmarcaba su crimen dentro de lo que figura del feminicidio. Y con todo esto, el joven no tenía oportunidad de salir libre, pues las pruebas en su contra eran numerosas y cada una confirmaba su responsabilidad en el crimen. Además, como si no fuera suficiente, surgió un elemento aún más contundente, que se trataba del relato de una joven que viajaba en transporte público y que, al pasar por la zona, alcanzó a presenciar parte del ataque. No solo declaró lo que había visto, sino que también tuvo la valentía de grabarlo con su celular. Ese video se convirtió en la prueba crucial que terminó de sellar el destino de Gallardo. Con esas imágenes, la justicia contaba con un registro directo y claro de lo que había sucedido, eliminando cualquier posibilidad de defensa que buscara minimizar la brutalidad del ataque. Pero todavía pasaría más de un año para que el proceso avanzara hacia su etapa más esperada. No fue sino hasta noviembre del año 2023 que finalmente comenzó el juicio contra Juan Rodrigo Gallardo. Para la familia Agustina, así como para sus amigos y vecinos de Coronel Moldes, aquello significó revivir la peor de las pesadillas. Uno a uno, los testigos que habían presenciado el ataque fueron llamados a declarar, obligados a traer de nuevo a la memoria aquellas imágenes imborrables y brutales que habían presenciado a plena luz del día.
También la madre de Agustina, sus hermanos y las personas más cercanas a ella tuvieron que pasar por ese duro proceso, relatando entre lágrimas cómo habían vivido los meses previos al crimen y la angustia de no haber recibido la protección que tanto suplicaron. El juicio pues sí fue largo, cargado también, como te digo, de dolor y de detalles que expusieron la crudeza de lo ocurrido, pero al mismo tiempo fue el espacio donde la verdad se escuchó con fuerza y sin espacio para dudas. Al final, el tribunal fue claro en su veredicto. Gallardo fue declarado culpable de homicidio doblemente calificado y recibió la condena de prisión perpetua. La sentencia, aunque no devolvía la vida a Agustina, sí representaba un paso firme hacia la justicia, una decisión que enviaba un mensaje a toda la comunidad que el crimen no quedará impune. Desgraciadamente, todo lo que se pudo haber hecho para salvar la vida de Agustina terminó reducido en promesas vacías y a gestos que nunca alcanzaron a ser suficientes. Y es que ella pidió ayuda, como ya te he platicado, su familia insistió una y otra vez, pero las respuestas llegaron tarde, cuando ya nada podía revertir la tragedia. Hoy, pues finalmente su nombre se recuerda no solo con el de una joven llena de sueños, sino también como un recordatorio doloroso de lo que ocurre cuando las instituciones fallan en proteger a quienes más lo necesitan.